Sin duda, las empresas de videojuegos no serían lo que hoy en día si no fuera por Nintendo. Y es que lo odies o lo ames, no puedes negar que es una de las empresas más representativas en cuanto a consolas de videojuegos se trata. Y aprovechando el boom actual que ha provocado el lanzamiento del Nintendo Switch, te presentamos un poco de la historia de las consolas que formaron parte de tu infancia y se convirtieron en parte de la cultura popular. Aunque no lo creas, la historia de Nintendo comenzó en 1889, cuando Fusajiro Yamauchi fundó la compañía. Pero no como la conocemos hoy en día, pues en ese entonces Nintendo se dedicaba a la fabricación de cartas de Hanafuda, un juego tradicional japonés. Estas cartas hechas a mano alcanzaron tal popularidad que la compañía tuvo que producirlas en masa para satisfacer la demanda. Yamauchi incursionó en todas las áreas posibles durante 75 años, desde productos comestibles hasta de transporte. Sin embargo, ninguno de estos tuvo éxito. Fue entonces que en la década de los 60 comenzó a fabricar juguetes, siendo la Ultra Hand el primer éxito de la compañía. Este brazo mecánico fue creado por el entonces ingeniero Gunpei Yokoi, quien más adelante sería una pieza clave en el éxito de Nintendo, debido a su conocimiento en ingeniería electrónica. Para 1973, Nintendo se centró en el entretenimiento familiar, por lo que lanzó el Laser Clay Shooting System, un simulador de disparos que inspiraría al famosísimo juego Duck Hunt. Fue en 1975 cuando Nintendo ganó los derechos para distribuir el Magnavox Odyssey en Japón, lo que sería el comienzo para que la compañía pensara en crear su propio hardware de videojuegos. Y en ese mismo año lanzó el EVR Race, con el que incursionó en la industria del arcade. Sin embargo, este no tuvo tanto éxito debido a lo complicado que resultaba el mantenimiento. 2 años más tarde, en 1977, Nintendo incursiona en consolas caseras, por lo que fabrica el Color TV Game en 4 versiones diferentes que incluían variaciones de un solo juego: Bonk, Hockey y Voleibol. Lo impresionante de esta consola es que logró vender 3 millones de unidades en el mercado, lo que la convirtió en la consola más vendida de la primera generación de Nintendo. Para el año 1980, Gunpei Yokoi comenzó a pensar en entretenimiento portátil, por lo que la empresa lanzó Game & Watch, una serie de videojuegos portátiles que cambiarían el rumbo de Nintendo. Para 1983, Japón vería el nacimiento del Famicom, que poseía adaptaciones de juegos arcade. Además, los mandos estaban unidos a la consola para ahorrar costos. Originalmente se buscaba utilizar palancas como los arcade, sin embargo, la durabilidad estaba en juego. A pesar de las trabas que tuvo la Famicom, para finales del siguiente año logró posicionarse como la consola más vendida en Japón por su variedad de juegos de alta calidad, lo que impulsó a Nintendo a lanzarla en Estados Unidos, y para ello buscaría la ayuda de Atari. Sin embargo, este acuerdo no vería la luz debido a una serie de problemas, por lo que Nintendo tuvo que lanzar la consola por su propia cuenta. Pese a las advertencias y la mala fama de los videojuegos en América, Nintendo se atrevió a lanzar su versión americana del Famicom, con una estética diferente diseñada por Lance Barb. Fue así que nació el Nintendo Entertainment System el 18 de octubre de 1985. Sin embargo, no estaría disponible para todo el continente americano, sino hasta septiembre de 1986. En su debut, el NES contaría con 18 títulos, entre los que sobresalen Clu Clu Land, Duck Hunt, Excitebike, Golf, Gyromite, Hogan's Alley, Kung Fu, Pinball, Soccer, Tennis, Wild Gunman, Wrecking Crew y Super Mario Bros. Fue esta consola la que salvó a la industria de los videojuegos en América y recobró la confianza de los consumidores al ofrecer contenido de calidad. Esta misma premisa obligaría a la compañía a poner su sello de calidad en cada uno de sus productos,
para asegurar que su contenido había sido previamente revisado y evitar asociaciones con otras marcas. Fue en ese entonces cuando Nintendo cambió el término videojuego por sistema de entretenimiento. La popularidad que alcanzó el NES fue tanta que la compañía vendió 7 millones de consolas en solo un año, y para finales de los 80s, el 30% de los hogares estadounidenses contaban con una NES, superando en ventas a todos sus predecesores y reviviendo la industria que se pensaba muerta. El 21 de abril de 1989 salió en Japón el Game Boy, un sistema portátil de 8 bits, que irónicamente fue tachado como sin esperanzas. Pero nadie imaginaba que el aparato triunfara a tal grado que alcanzaría los 118 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Mientras tanto, la NES seguía como la consola más popular, pero preocupaba que la competencia comenzaba a ofrecer contenidos de 16 bits, mientras Nintendo seguía en 8 bits. El 21 de noviembre de 1990, Nintendo contraatacó lanzando el Super Famicom en Japón, consola diseñada por Masayuki Aomura que se convirtió en un éxito instantáneo, vendiendo 300,000 unidades en solo unas horas. No one else creates this kind of experience, because no one else creates these kinds of games. Now you're playing with power, superpower. Para esta nueva consola, Nintendo contó con grandes alianzas con desarrolladores como Capcom, Tecmo, Enix y Koei, entre otros. Fue para el año siguiente que Norteamérica tuvo en sus manos la versión del Super Famicom, conocida como el Super Nintendo Entertainment System, contando con increíbles títulos de lanzamiento como Super Mario World, F-Zero, Pilot Wings y SimCity. El éxito de la consola la hizo vender 49 millones de unidades en todo el mundo y se convirtió en la mejor vendida de su época. Nintendo se coronaba como el rey de las consolas y a pesar de que Sega le daba una fuerte batalla, la compañía aspiraba más y comenzó a pensar en los 32 bits. Fue entonces que hizo alianza con Sony y Philips para incrementar el poder del Super NES. La propuesta de Philips fue el CDI, que resultó en un fracaso rotundo, pero Sony salvó el día con el Nintendo PlayStation, un hardware adicional al Super NES capaz de leer media en CD-ROM. Pero el fracaso de Philips ocasionaría que Nintendo también rompiera las relaciones con Sony, por lo que este buscaría realizar su proyecto por su cuenta, y fue así que nació el PlayStation. Tras romper sus relaciones, Nintendo anunció una alianza con SGI el 23 de agosto de 1993, con la que crearían Project Reality, que no llegaría sino hasta el 21 de junio de 1995, con Virtual Boy, un sistema que pretendía llevar el 3D a los videojuegos. Pero el equipo era incómodo de usar, los videojuegos eran pobres y el 3D dejaba mucho que desear, convirtiéndolo en uno de los peores fracasos de la compañía, y fue descontinuado tan solo unos meses después de su lanzamiento. Pero Nintendo no se dio por vencido, y para 1996 anunciaría el Nintendo 64, con el que superaría a Sega y a Sony, pero solo en Estados Unidos. Sin embargo, para los años siguientes, algunos desarrolladores abandonarían a Nintendo debido a que los juegos del Nintendo 64 eran muy caros de producir y tenían menor capacidad de almacenamiento. A pesar de esto, el Nintendo 64 es reconocido por su innovación en varias áreas, pues en él se introdujeron los gatillos, palancas de control análogas, vibración en los controles y conectividad con consolas portátiles. Además, el Nintendo 64 soportaba 4 controles, con lo que dio origen a los juegos pensados para fiestas, como Mario Party y Super Smash Bros. Para 2001, la compañía retomaría los portátiles y lanzaría su Game Boy Advance, que contaba con un procesador de 32 bits y era retrocompatible con títulos del Game Boy y el Game Boy Color, con una librería similar a la de Nintendo 64, por lo que dominaron juegos de plataforma y los RPGs.
Este portátil pasó por varios rediseños como el Game Boy Advance SP, con el que dominó el mercado de las portátiles y alcanzó las 81 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Pero su siguiente consola, lanzada ese mismo año, el GameCube, no alcanzó el éxito esperado. Fue duramente criticado por dañar la imagen de Nintendo y fue vencido rápidamente por las consolas de la competencia como el Xbox y el PlayStation 2. Para el 2004, Nintendo estaba decidido a recuperar el liderazgo que había obtenido con el Nintendo 64, por lo que lanzó el Nintendo DS, una portátil con 2 pantallas para jugar y un control táctil, con la que logró vender 154 millones de unidades, convirtiéndola en la portátil más vendida de todos los tiempos. Para 2006, la compañía lanzaría su siguiente consola casera, conocida como Nintendo Wii. You want a revolution? Well, we've got one. Misma que era totalmente retrocompatible con el GameCube, tenía una consola virtual con la que era posible jugar títulos de generaciones pasadas. Pero lo más importante fueron sus controles de movimiento que permitieron a todo tipo de personas disfrutar de sus juegos. La consola tuvo 32 juegos, de los que destacan Wii Sport, Mario Kart Wii, New Super Mario Bros. Wii y Super Smash Bros. Brawl. Durante sus primeros años, el Wii vendió más unidades que el Xbox 360 y el PlayStation 3 combinadas. Para el 2011, el Wii iba perdiendo popularidad, por lo que la compañía debía actuar rápidamente para evitar otro fracaso. Fue entonces que lanzó el 26 de febrero el 3DS, con una sofisticada pantalla que permitía percibir un efecto de 3D estereoscópico sin necesidad de lentes. Pero esta tampoco tuvo el éxito deseado, por lo que Nintendo se vio obligado a reducir el precio de las portátiles e incluso lanzar una nueva versión más económica a la que llamó 2DS. Hasta la fecha, la consola sigue recibiendo soporte y se especula que para el 2017 podrían lanzarse más juegos para esta portátil, pero Nintendo no se ha pronunciado al respecto. Para el 18 de noviembre del 2012, nace el sucesor del Wii, el Wii U, pero este tampoco consiguió el éxito que se esperaba, puesto que se pensó que solo se trataba de un nuevo control para el Wii. El Wii U contaba con una pantalla en el control que le daba independencia del televisor, lo que le hacía pensar que tendría futuro, pero su elevado precio, aunado a su pobre galería, la colocaron en un fracaso más de la compañía, con ventas muy por debajo de las del GameCube. Para el 2013, Nintendo lanzó el Wii Mini, el primer rediseño importante desde el Super NES. El lanzamiento del Wii y el Nintendo DS representó una buena época para Nintendo, pues con ellos recuperaron el liderazgo de la industria y expandieron la base de usuarios del gaming. Fue entonces que para 2017, Nintendo reveló su próxima consola, el Nintendo Switch. Una consola que busca independizarse del televisor, pero con la posibilidad de disfrutarlo en cualquier pantalla con conexión HDMI. La historia de Nintendo está llena de errores y aciertos, pero no cabe duda que es uno de los más grandes representantes de la industria, pues sin ellos posiblemente esta sería muy diferente o nula. Algo que nos queda claro es que Nintendo revolucionó el gaming y nos dio los mejores años de nuestra vida.
Nintendo Switch.